Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó al Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y ahogándole le decía: Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristeció mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón a cada uno de vuestros hermanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, guíanos en nuestra oración. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a tener nuestra reflexión y el tema es el perdón. Jesús usó la parábola de los 2 deudores para enseñar sobre el perdón y la misericordia. La parábola viene después de una conversación con su discípulo Pedro, quien le preguntó cuántas veces se debe perdonar. Esta parábola nos ayuda a entender la importancia del perdón en nuestras vidas y nos ayuda a apreciar el hecho de que un Dios tan bueno y justo nos ha perdonado a nosotros. Este Evangelio, como vemos, es sobre el perdón y es una palabra difícil, tanto recibirlo como darlo. Sin embargo, también es una palabra de suma importancia, porque al recibir y dar perdón es central en nuestra fe. Primero, nosotros recibimos el perdón de Dios y solamente podemos pasar a transmitir aquello que hemos recibido. Pensemos un momento todo lo que Dios nos ha perdonado. Tanto perdón ante tantísimas veces que le hemos ofendido. Habiendo experimentado el perdón a manos llenas en primer lugar de Dios, entonces luego también de nuestros hermanos. Así, entonces somos llamados para hacer posible que otros lo experimenten. Tú y yo a dar ese perdón a las personas que nos han ofendido. La pregunta de Pedro vuelve a los versículos del 15 al 20 que acabamos de leer, donde Jesús da un detallado procedimiento para efectuar la reconciliación cuando una persona comete pecado. Pedro está enunciando un asunto práctico. ¿Qué tan lejos deben ir los discípulos con respecto al perdón?
Y la respuesta de Jesús demuele la cuidadosa construcción de Pedro. No te digo hasta 7 veces, más aún 70 veces 7. Jesús no nos está invitando a llevar un cuidadoso registro de las veces que perdonamos. Jesús no nos está dando una lección de matemáticas, sino una lección sobre la gracia. Jesús quiere que perdonemos tan habitualmente y así nos convertiremos en personas perdonadoras continuamente. ¿Por qué? ¿Quién puede olvidar las ofensas de una persona mientras pone marcas en un papel? Llevar un registro no es perdonar, sino más bien ir marcando el camino hasta el día en que podamos tomar venganza. El motivo de llevar un registro no es la reconciliación, sino el desquite, las represalias. Jesús propone algo completamente diferente. Veamos lo que propone. Es matemáticas celestial. Debemos hacerlo en nuestros corazones. Disfrutamos de la salvación por la gracia de Dios, por su perdón. Pero esta parábola nos advierte que Dios espera que nosotros manifestemos al menos una mínima porción de eso en nuestra relación con otras personas. En el versículo 35, así también hará con vosotros mi Padre Celestial. Si no perdonaréis de vuestros corazones cada uno a su hermano en sus ofensas. De pronto Jesús ya no está contando una parábola sobre un rey distante, sino que le habla directamente a sus discípulos y a nosotros también. Está repitiendo su advertencia del Sermón del Monte, que dice: mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Solamente la gratitud por ser perdonados hace posible para nosotros perdonar a otros de corazón. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de Gotitas de Sabiduría.